Hola, mi nombre es Josefa Aguayo Maldonado. La mayoría de la gente me llama Pepa. Soy pediatra, neonatóloga, trabajo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y vamos a empezar con el máster de bioética y humanización de la asistencia en el módulo fundamentalmente de bioética pediátrica. Los derechos de las personas menores en relación con la salud son bastante importantes y aquí tenéis recogidos fundamentalmente los que, bueno, yo he considerado que realmente tienen interés. El Convenio de Oviedo, los derechos del niño del año 89, el Código Civil, la ley orgánica jurídica del menor, la ley 41/2002 antes de que fuera otra vez revisada en el 2015, como ahora veremos, el Estatuto de Autonomía, los derechos del menor y los derechos y garantías en el proceso de muerte de la Ley 2/2010 en Andalucía, que también se ve afectada con el tema del menor maduro. Estas son fundamentalmente las que a raíz de ponerse en marcha han, digamos, modificado todo el concepto del menor maduro. Una circular del Ministerio Fiscal sobre tratamiento sustitutivo y procesal de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad en caso de grave riesgo, que fundamentalmente iban dirigidas a los menores que estaban tutelados por sus padres como testigos de Jehová, pero que afecta en general a todos. Luego está la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia y la reforma de la Ley Básica de Autonomía del Paciente en relación a estas dos primeras que os comento del 2015. El Convenio de Oviedo es un magnífico marco donde fundamentalmente lo que realiza es que la opinión del menor será tomada en consideración como un factor que será tanto más determinante en función de su edad y su grado de madurez. Como veis, va incluyendo el tema de la teoría del menor maduro. En el artículo 12 habla de que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniendo debidamente en cuenta la opinión del niño en función de su edad y su madurez. Y se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado. También garantiza que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo. En resumen, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del 96 afirma el reconocimiento pleno de los menores de edad como sujeto de derecho y con capacidad progresiva para ejercerlo. Y la mejor forma de garantizar desde el punto de vista social y jurídico la protección a la infancia es precisamente lo que estamos hablando, promoviendo la autonomía personal. El Código Civil, también el artículo 154, como vais a ir viendo, así como el artículo 162, incluye que la patria potestad de los padres tiene la representación legal de sus hijos, pero con algunos matices. Este Código Penal también ha sido de alguna manera modificado y habla fundamentalmente de la emancipación y de la madurez del niño. La Ley 41/2002 de Ley de Autonomía del Paciente, conocida como la Ley de Autonomía, en el año 2002 establecía un magnífico artículo con los límites del consentimiento informado y consentimiento de representación, que enmarcaba, como veis también resaltado en la diapositiva, el tema del menor maduro en cuanto a la capacidad de comprender. Y cuando se trate de menores no incapaces ni incapacitados, pues le daba cierta representación y cierta autonomía
a la infancia y a la adolescencia que en la modificación de 2015 realmente se pierde. He señalado un poco la circular de la posición de la Fiscalía General del Estado del 2012, que es una circular que se habla en relación sobre tratamiento sustitutivo y procesal, como he comentado anteriormente, de los conflictos ante transfusiones de sangre y otras intervenciones médicas sobre menores de edad en caso de riesgo grave. Entonces aquí la Fiscalía determina 4 apartados que lo iréis viendo a lo largo de las 4 diapositivas siguientes y enmarca los diferentes supuestos, es decir, el primer supuesto en el que el menor maduro se niega a una transfusión de sangre o una intervención médica con grave riesgo para su vida o salud, en caso de que los representantes legales son favorables a que se realice la misma, qué actuación hay que tener, que la tenéis un poco recogida en azul. La siguiente habla de cuando el menor maduro rechace la práctica de una transfusión o una intervención con riesgo grave para su vida o salud, apoyando a los representantes legales su decisión. Esta es una situación que también enmarca una diferencia importante. Como veis, el médico debe plantear el conflicto ante el juez de guardia directamente o a través del fiscal. Aunque sí que habla que si la situación es de urgencia, se pueda llevar a cabo la intervención sin ningún tipo de necesidad, amparado por el cumplimiento del deber y de estado de necesidad. Y cuando el menor maduro presta su consentimiento a una intervención y son los representantes legales los que se oponen, también se define la Fiscalía General. En esta circular, pues bueno, habla de que debe estarse a la capacidad de autodeterminación que la ley reconoce al menor maduro. Pero claro, añade que pudiendo el médico aplicar el tratamiento sin necesidad de autorización judicial también. Y por último, recoge cuando los representantes legales del menor sin condiciones de madurez no consientan una intervención cuya omisión supondría un grave riesgo para la vida del niño, ¿no? Entonces, no obstante, ante situaciones urgentes, puede el médico directamente aplicar el tratamiento amparado por las causas de justificación de deber y de estado de necesidad. Bueno, estos son los comentarios de algunos expertos en cuanto a cuando sale esta circular del 2012 de la posición de la Fiscalía General del Estado, que en estas situaciones, bueno, algunos, y yo me incluyo, es una opinión personal, que en el trasfondo de estos criterios subyace la identificación del interés superior del menor con la protección de su vida y su salud en casos de grave riesgo. Pero claro, por encima de la voluntad que expresen sus representantes legales o incluso el propio menor, y por encima del derecho fundamental a la libertad de conciencia. Entonces aquí se crea un conflicto, si hablamos desde el punto de vista bioético, en relación con el menor maduro. ¿Qué ocurre? Que todo esto también afecta cuando se produce en el 2015 se pone en marcha la Ley de Protección de Infancia y Adolescencia, que en principio habla de una modificación de asuntos muy importantes en cuanto a la infancia, pero también ocurre que en estos casos hay una modificación que afecta a la Ley de Autonomía del Paciente. Hasta el año 2015, como tenéis recogido en la diapositiva, los pacientes con edades entre 16 y 18 años eran reconocidos como menores maduros y entonces significaba que realmente tenían muchísimo más peso específico la madurez del menor en cuanto a madurez y competencia que no la edad del paciente. Entonces, esto era así desde el año 2002 y había excepciones, como son la investigación con ensayos clínicos, que sí que hablaba de los 18 años cumplidos, las técnicas de reproducción humana asistida y el proceso del testamento vital. En fin, con esta ley, hasta ahora la ley recogía que los padres serían informados y su opinión será tenida en cuenta, siempre en favor del paciente y con respeto a su dignidad personal.
pero a partir del 2015 el paciente joven o el paciente, digamos, el criterio del menor maduro ya no decide, pues el consentimiento lo prestará el representante legal del menor. Pone en valor más el mayor beneficio para la vida y la salud del paciente. Realmente lo que subyace es un cambio muy trascendente, a modo de ejemplo, en circunstancias como los cuidados paliativos, la enfermedad terminal, la enfermedad voluntaria de embarazo, la negativa a la transfusión de sangre, los consentimientos informados en intervenciones quirúrgicas en pacientes jóvenes. Ya no tiene un valor específico el tema del concepto del menor maduro. Y esto, con esta decisión, realmente, en palabras de Pablo Ignacio Fernández Muñiz, realmente nuestro país diverge de una vez más de la línea de los países de nuestro entorno que avalan más por los derechos de propiciar la autonomía del menor y la autonomía del menor maduro. Claro, esto en el fondo afecta a la información y el consentimiento de las personas menores de edad, que estaba muy bien recogido en la Ley 41/2002, en la capacidad que debe de tenerse en cuenta, la capacidad de hecho y de derecho suficiente para tomar estas decisiones en términos de las personas menores de edad. Ahora, aun cuando tengamos nosotros en cuenta la capacidad de hecho y la capacidad de derecho y que lo registremos en la historia clínica, realmente son los tutores legales, en este caso los padres, o bien si la capacidad de los padres no está, sería la fiscalía, los que van a decidir por el menor. O sea, el concepto del menor maduro. Y afecta también a la ley del 2010 de autonomía en cuanto a la dignidad en el proceso de muerte, porque todo paciente menor de edad tiene derecho a recibir información sobre su enfermedad e intervenciones sanitarias de forma adaptada a su capacidad de comprensión. Esto sigue siendo así, pero realmente no hay una decisión colegiada en cuanto, sobre todo, a la teoría del menor maduro. ¿Qué ocurre? Pues que la doctrina del menor maduro, es una doctrina maravillosa en la que aquellos menores se consideraba que fueran capaces de comprender la naturaleza y las consecuencias de los tratamientos propuestos, fueran considerados suficientemente maduros para consentir o rechazar un tratamiento. Es decir, que se consideraran como adultos a la hora de que ellos tuvieran la capacidad de autonomía, de rechazar o de consentir el tratamiento. Y esto con las leyes actuales no se cumple en España. La teoría del menor maduro se basa fundamentalmente en la capacidad y la comprensión. Y esta teoría del menor maduro se basaba fundamentalmente y se seguirá basando, porque yo creo que hay que tenerla en cuenta, aun cuando la ley ahora mismo no permite la capacidad del menor, en la psicología evolutiva del desarrollo cognitivo y moral de los estadios de Kolbe, que lo habréis estudiado en otros contextos de la psicología de este máster, que es el nivel 1 preconvencional, el convencional y el postconvencional. En general, estamos hablando sobre todo de pacientes en el nivel del estadio 3 y el estadio 4, de personas entre los 12 y los 16 años, y anteriormente a los niños y a los adolescentes por encima de 16 años se le otorgaba la capacidad si nosotros consideramos como médicos que estaban capacitados para la toma de decisiones. ¿Cómo se valoraba esto, el grado de madurez? Pues había una serie de factores a explorar,
para ver la capacidad de madurez, que la tenéis presente en la diapositiva y lo podéis leer para no alargar el tema, y si acaso luego en la videoconferencia lo podemos, digamos, hacer en forma del diálogo. El otro se basa fundamentalmente en el grado de dificultad en la toma de decisiones, es decir, en la escala móvil de capacidad de DRAN, en el cual el nivel de complejidad de la decisión clínica pues, determinaba niveles 1, niveles 2 y nivel 3 en términos de lo que se consideraba que podía consentir o podía rechazar según si el tratamiento era incierto. Por ejemplo, en el nivel 3 el beneficio, había un bajo beneficio pero un alto riesgo, pues la capacidad de consentir era alta, pero a nivel del rechazo de tratamiento, si el tratamiento era efectivo y un alto beneficio, pues la situación era otra, ¿no? Y por otra parte, había que explorar las circunstancias y el contexto de la decisión, es decir, los factores que dependían del menor, los factores familiares y culturales y los factores situacionales para ver la urgencia de la decisión y para ver la capacidad, sobre todo, de la colegiación conjunta de una toma de decisiones. Yo para terminar un poco, la verdad es que quizá os decepcione, pero verdaderamente la teoría del menor maduro, cuando la hemos conocido en años posteriores, esto lo hemos recibido como un varapalo las personas que nos dedicamos a la bioética pediátrica y que realmente sí que, y me uno a ello, creemos en la teoría del menor maduro. Porque a raíz de estas situaciones y de estas nuevas normas se deriva una ley de protección de infancia y adolescencia, pero se constata un recorte de la autonomía del menor en favor de una postura claramente más volviendo al paternalismo y a la protección. Y desde algunos sectores pues se está entendiendo que esta previsión de la normativa es un duro golpe a la autonomía del menor, como podéis ver recogido en la diapositiva. Y por mi parte, agradecer la atención que me habéis prestado, y ya en el tema de la videoconferencia, si queréis, entramos en el debate de la teoría del menor maduro, los estadios de Colbert o cómo la madurez del menor, un poco por conocimiento, porque yo pienso que esto va a volver a cambiar, pero sin embargo ahora mismo la ley, como hemos comentado a raíz de toda la exposición anterior, se carga, entre comillas, muchos aspectos de la teoría del menor maduro. Aún así, creo que la escucha a la infancia y adaptarnos a las necesidades es de obligado cumplimiento como profesionales y como bioeticistas futuros bioeticistas que sois. Muchas gracias y nos vemos pronto.